El granjero Miguel Herrera llegó a la subasta con el sombrero viejo y las manos partidas de tanto trabajar la tierra. Había vendido 2 vacas para juntar lo justo. No buscaba lujo, solo quería comprar un tractor usado para no perder la próxima cosecha de maíz. El salón estaba lleno de sombreros finos, botas relucientes y risas arrogantes. Los ricos del pueblo, esos que se sentaban en primera fila de la iglesia, ya estaban ahí. Cuando Miguel pasó, uno murmuró con burla: «Miren, el santo granjero. A ver si Dios puja por él». El subastador levantó la mano. Lote 17, tractor Ferguson, buen estado. Precio inicial, 8,000 pesos. El corazón de Miguel empezó a latir más rápido. Había hecho cuentas, podía llegar hasta 8,300, no más. 8,000. Su voz fue firme, aunque temblaba por dentro. Un silencio corto, y luego las carcajadas. «Oí bien, el granjero». Se burló Rodolfo Medina, dueño del rancho más grande, con una sonrisa llena de desprecio. 8,500, dijo Rodolfo, sin siquiera mirar el tractor. Miguel respiró hondo. 8,700. Las miradas se giraron hacia él. Un hombre humilde, desafiando a los poderosos. 9,000, gritó Salvador Ibarra, conocido por humillar a los pobres. Las risas se extendieron por el salón como si fueran chispas en pasto seco. El subastador sonrió, la competencia se ponía buena. Miguel sintió el peso de todas las miradas sobre él, como si cada risa dijera: «Vas a perder». Entonces cerró los ojos un instante, como cuando en el campo el viento anuncia tormenta, y murmuró: «Señor, no quiero ganar por orgullo. Solo quiero trabajar. Si es tu voluntad, dame una señal». Cuando abrió los ojos, vio algo extraño, una hoja de Biblia atorada debajo del tablero del tractor, moviéndose con el aire del ventilador. Las letras eran pequeñas, pero un versículo estaba subrayado con tinta azul. Miguel sintió un escalofrío, y ofreció un nuevo monto, contra toda lógica. «El granjero sube a 9,100», anunció el subastador con tono divertido. Rodolfo aplaudió despacio, burlón. «Entonces juguemos, santo». 10,000. Las risas volvieron más fuertes. Todo el lugar se reía. Y justo en ese momento, las luces parpadearon 2, 3 veces, hasta que el micrófono falló y el subastador, molesto, golpeó el aparato. El ventilador se detuvo. La hoja de la Biblia se soltó y cayó al piso, justo frente a Miguel. Se agachó para levantarla. El versículo subrayado temblaba entre sus dedos. «El que siembra con lágrimas, con alegría cosechará». Miguel levantó la cabeza despacio. La gente seguía riendo. Pero dentro de él algo cambió. Por primera vez en ese día, supo que no estaba solo. Y decidió que, pasara lo que pasara, no saldría de ahí humillado. El silencio que siguió al apagón fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores apagados. Nadie hablaba, nadie se movía. El subastador golpeó el micrófono otra vez, molesto, pero lo único que se escuchó fue un crujido extraño, como si algo se hubiera roto adentro del motor del tractor. «¿Qué fue eso?», murmuró alguien en las primeras filas. Miguel seguía con la hoja de la Biblia en la mano. El versículo brillaba con la luz que entraba por una ventana lateral. «El que siembra con lágrimas, con alegría cosechará». Entonces el motor del tractor, aquel que nadie había probado aún, arrancó solo. El ruido hizo eco en todo el salón. Algunos se levantaron de los asientos, otros se persignaron. Rodolfo soltó una carcajada nerviosa. «Seguro tiene un cable flojo, apáguenlo». Pero el subastador, pálido, no se movía. «No hay batería conectada». El tractor rugía con fuerza, y una nube de polvo salió del escape, dibujando una cruz en el aire. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso al frente, con la Biblia apretada en el pecho. «Señor, si esto viene de ti, guíame». Las luces se encendieron de golpe. El motor del tractor se apagó solo, suave, como si obedeciera a una voz invisible. Todos guardaron silencio. El subastador, temblando, levantó el mazo. 10,100, gritó Miguel con voz firme, antes de que nadie reaccionara. El público murmuró, incrédulo. Rodolfo lo miró con rabia contenida. «¿Crees que Dios te va a comprar un tractor, granjero?» Miguel no contestó. Solo alzó el papel con el versículo. Entonces, desde el fondo del salón, una anciana vestida de blanco se puso de pie. Nadie la había visto entrar. Caminó despacio hasta donde estaba Miguel y puso una mano en su hombro. «Dios honra al que confía en él, hijo». Le dejó algo en la mano, una medalla dorada con una cruz grabada. Luego, sin decir más,
Se dio la vuelta y salió del salón. Cuando Miguel abrió la mano, todos pudieron ver que la medalla tenía una inscripción. No temas, yo estoy contigo. El subastador tragó saliva. Señores, el lote sigue en 10.100, ¿alguien más ofrece? Silencio. Ni Rodolfo ni Salvador se atrevieron a hablar. Por primera vez en años, Miguel sintió que el cielo estaba de su lado. Miguel salió de la subasta con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando. Había ganado. No sabía cómo, pero había ganado. El tractor, que parecía viejo y sin vida, ahora rugía con fuerza mientras los rayos del atardecer se reflejaban en su pintura gastada. Los curiosos lo miraban con respeto y miedo. Algunos murmuraban que había sido un milagro, otros decían que era pura coincidencia. Pero Miguel sabía que Dios había estado ahí. Mientras conducía por el camino de tierra rumbo a su rancho, el viento soplaba distinto. Las nubes se abrían sobre el horizonte como si el cielo quisiera mostrarle un camino nuevo. En su bolsillo, la medalla que le había dado la anciana brillaba con una luz suave. «Gracias, señor», susurró. «Prometo usar esto para hacer el bien». Esa noche, al llegar a casa, su esposa Rosa lo esperaba con los ojos cansados y el delantal manchado de harina. Cuando lo vio bajar del tractor, soltó una carcajada de incredulidad y corrió a abrazarlo. «Miguel, ¿cómo lo conseguiste? Dijiste que no teníamos suficiente». Él solo la miró, con lágrimas en los ojos. «Dios puso su mano, Rosa. No fue mi dinero, fue su voluntad». Pero mientras la familia celebraba con una cena sencilla, lejos de ahí, en la hacienda Medina, Rodolfo bebía whisky con rabia. «Ese granjero no me va a dejar en ridículo frente al pueblo», dijo golpeando la mesa. Salvador, su amigo, encendió un cigarro. «Déjamelo a mí. Tengo mis contactos. Nadie se burla de los Medina y se va tranquilo». El plan comenzó esa misma noche. Un hombre encapuchado fue visto merodeando por el rancho de Miguel, observando el tractor desde lejos. El perro ladró con furia, pero el intruso se escondió entre los maizales, dejando una huella clara en el barro. A la mañana siguiente, Miguel salió al campo para orar antes de comenzar el trabajo. Pero cuando se acercó al tractor, notó algo que le heló la sangre. La medalla que llevaba colgada en el retrovisor había desaparecido. El viento se detuvo de repente. Las hojas del maíz se movían apenas, como si susurraran advertencias. Miguel cayó de rodillas, mirando al cielo. «Señor, ¿me estás probando?» Y justo entonces, en el silencio del amanecer, una voz suave y profunda pareció responder dentro de su corazón. «No temas, hijo mío. El enemigo te observa, pero mi luz no se apaga». Miguel se levantó con los ojos llenos de determinación. Sabía que algo oscuro estaba por venir. Pero también sabía que Dios no lo había traído tan lejos para dejarlo caer. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras como si presintiera lo que iba a pasar. Miguel revisó el tractor antes de guardar las herramientas, pero algo no le cuadraba. El motor, que había rugido fuerte la mañana anterior, no encendía. Giró la llave una y otra vez. Nada. Un olor a gasolina y metal quemado llenó el aire. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó Rosa, saliendo del granero. «Alguien tocó esto. Las mangueras están cortadas, y el filtro, arrancado». Ella llevó las manos al pecho. «¿Crees que fueron ellos?». Miguel no necesitaba responder. Lo sabía. Los Medina no perdonaban la humillación. Esa noche, mientras Rosa dormía abrazando a los niños, Miguel se quedó despierto, con la Biblia abierta sobre la mesa y la medalla perdida aún en su mente. «Señor, protégelos. Si quieren venir por mí, que no toquen a mi familia». A medianoche, un ruido seco lo sacó del trance. Algo se movía afuera. Tomó la linterna y salió. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando hojas y polvo. En la cerca, una sombra se movía rápido. «¿Quién anda ahí?», gritó Miguel. La linterna iluminó una figura corriendo hacia el campo. Miguel la siguió, pero tropezó con algo metálico, un bidón de gasolina vacío, aún caliente. El fuego comenzó a arder en los maizales, y las llamas se extendieron con el viento. Desesperado, corrió al pozo, llenó cubetas y las lanzó una y otra vez, pero el fuego crecía. «Dios mío, no permitas esto». Entonces, un relámpago cruzó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. La lluvia cayó de golpe, intensa, furiosa, apagando el fuego en cuestión de segundos. Miguel cayó de rodillas, empapado, respirando con fuerza. El agua corría por su rostro mezclada con lágrimas. El incendio se había apagado tan rápido como empezó. Cuando levantó la vista, vio algo entre los surcos mojados, la medalla.
Estaba intacta, brillando bajo la lluvia, justo donde había comenzado el fuego. Miguel la tomó con las manos temblorosas. «Tú me escuchaste otra vez», murmuró, con el corazón desbordado. Y en ese momento entendió, no era solo un milagro, era una guerra entre la fe y la maldad. El amanecer llegó con un silencio extraño. El aire olía a tierra húmeda, a maíz quemado y a algo más, un presentimiento que Miguel no podía explicar. Caminó por los campos cubiertos de ceniza. El fuego había dejado cicatrices negras en la tierra, pero milagrosamente, el tractor estaba intacto, brillante por la lluvia de la noche anterior. Rosa salió al porche con una taza de café temblando entre las manos. «¿Qué vamos a hacer ahora, Miguel? No puedo dormir desde lo de anoche». Él la abrazó con fuerza. «Dios nos protegió, Rosa. Pero no fue la última prueba. Lo sé en el alma». En el suelo, justo al lado del pozo, Miguel notó algo que no estaba antes, una huella marcada con barro fresco, profunda, con el símbolo de una herradura partida. La miró fijamente y sintió un escalofrío. No era de un hombre, ni de un animal común. El perro ladró, los gallos cantaron antes de tiempo. Esa tarde, mientras intentaba reparar las mangueras del tractor, escuchó pasos detrás del granero. Salió rápido, pero no había nadie. Solo el eco del viento y un pedazo de papel clavado en la puerta con un cuchillo oxidado. Miguel lo arrancó con fuerza. Era una nota escrita a mano. «Tu fe no salvará lo que amas». El corazón le golpeó el pecho. Sintió rabia, pero también miedo. Fue a la iglesia del pueblo esa misma noche. El padre Tomás, un hombre de voz serena y mirada profunda, lo recibió con preocupación. «Padre, me quieren destruir. Ya no sé si esto es un castigo o una prueba». Tomás lo miró en silencio, luego tomó un frasco de agua bendita y lo roció sobre sus manos. «Hijo, cuando la luz brilla, las sombras despiertan. Pero no está solo. El mal busca asustar, no vencer». Le dio un pequeño crucifijo de madera. «Ponlo en tu tractor. Que trabaje contigo cada día». De regreso a casa, el cielo estaba completamente despejado. Pero en el horizonte, una sombra se movía entre los maizales, alta, quieta, observando. Miguel la vio por un instante, iluminada por la luna. «¿Quién está ahí?», gritó. Nadie respondió. Cuando llegó al tractor, puso el crucifijo en el tablero y se arrodilló frente a la máquina. «Señor, no permitas que el miedo me robe la fe». El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas. En ese momento, escuchó una voz femenina detrás de él. «Miguel, el fuego no era el final». Se giró de golpe. Era la anciana de la subasta, con el mismo vestido blanco, sosteniendo un rosario brillante. «¿Quién es usted? ¿Por qué me sigue?». Ella sonrió con ternura, pero sus ojos tenían una profundidad que no era de este mundo. «Soy quien intercede cuando los justos son puestos a prueba. No temas, hijo. Pero recuerda, el mal no busca tus tierras, busca quebrar tu fe». Antes de que Miguel pudiera decir algo, un trueno lejano resonó aunque no había nubes en el cielo. La anciana levantó la vista. «El enemigo ya marcó su camino. Prepárate. Lo que viene no será contra tu cuerpo, sino contra tu espíritu». Un viento helado recorrió el campo, y en un parpadeo, la mujer desapareció. Solo quedó el rosario sobre el asiento del tractor, emanando una luz tenue. Miguel cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, si esto es una guerra, enséñame a pelear con fe». Y mientras el viento se calmaba, una voz interior susurró: «No temas. La tierra que trabajas me pertenece, y nadie la tomará mientras creas en mí». Miguel se levantó despacio, apretó el rosario entre las manos y miró al horizonte. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que la próxima prueba no sería de fuego ni de lluvia, sino de alma. El viento del norte soplaba con una fuerza extraña esa noche. Los perros aullaban sin razón, las vacas se inquietaban en los corrales y la luna llena iluminaba el campo con una luz pálida, casi fantasmal. Miguel no podía dormir. Sentía que algo se movía entre las sombras, algo que lo observaba desde los límites del maizal. Rosa dormía abrazando el rosario que él había dejado bajo la almohada. En la habitación de los niños, el silencio era absoluto, roto solo por el canto distante de un grillo. Miguel se levantó, tomó una linterna y salió al patio. El aire olía a ozono y a tierra húmeda, como antes de una tormenta. De pronto, escuchó un susurro. No venía de lejos. Venía de todas partes. «No puedes protegerlos. No puedes detener lo que viene». La voz era grave, distorsionada, y el viento parecía llevarla de un rincón a otro.
Miguel levantó el crucifijo que llevaba colgado en el cuello. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», murmuró, con la voz temblorosa. El maizal comenzó a moverse aunque no había viento. Las hojas se agitaban violentamente y entre ellas se formó una figura alta, negra, con ojos rojos como brasas encendidas. Miguel retrocedió, pero sus pies parecían clavados en el suelo. «¿Qué eres?», gritó. La figura no respondió. Solo levantó una mano, mostrando algo que brillaba con la luz de la luna. Era la medalla, la misma que había encontrado después del incendio. «Esto te pertenece, pero ya no te protegerá». Miguel sintió que el aire se le iba del pecho. «En el nombre de Dios, desaparece». La figura soltó un grito ensordecedor, como el rugido de 1000 bestias, y el viento explotó en una ráfaga que apagó todas las luces del rancho. Cuando volvió la calma, el maizal estaba inmóvil y la figura había desaparecido. En el suelo, la medalla descansaba partida en dos. Miguel cayó de rodillas, con las manos cubriendo el rostro. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto?». Entonces, la puerta de la casa se abrió de golpe. Rosa estaba en el umbral, pálida, con el rosario brillando en su pecho. «Miguel, los niños», susurró, sin poder terminar la frase. Corrió hacia la habitación. Los pequeños estaban bien, dormidos, pero sobre la pared, grabado en la madera, había un símbolo, la herradura partida. La misma marca que había visto junto al pozo. Miguel entendió en ese momento que el enemigo no buscaba asustarlo, quería quebrar su fe desde dentro, hacerle creer que Dios lo había abandonado. Pero se levantó, tomó la Biblia y la medalla rota, y dijo con voz firme: «Si esto es una guerra, no lucharé con miedo. Lucharé con fe. Y no estoy solo». A lo lejos, entre los árboles, un rayo de luz blanca cruzó el cielo. Era como una señal, una promesa silenciosa. Y Miguel supo que el amanecer traería respuestas. O una nueva batalla. El sol se levantó despacio, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. Pero en el rancho de Miguel, aquel amanecer no trajo paz. Los gallos cantaban, sí, pero su canto sonaba inquieto, como si advirtieran del peligro que aún rondaba. Miguel no había dormido. Pasó toda la noche sentado junto al tractor, con la Biblia abierta y la medalla rota en sus manos. Cuando los primeros rayos tocaron la tierra, respiró hondo y miró al horizonte. «Hoy, Señor, te entrego el miedo. Que sea tu voluntad». Rosa salió con los ojos hinchados de preocupación. «Miguel, no puedes seguir así. Los niños te necesitan, y yo también». Él asintió. «Lo sé, Rosa. Pero esto ya no es solo por nosotros. Es por la fe. Quieren que deje de creer». Mientras hablaban, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Una camioneta negra avanzaba lentamente por el camino polvoriento. Era Rodolfo Medina, acompañado de 2 hombres. Se detuvo frente al portón y bajó con una sonrisa falsa. «Bonito amanecer, granjero. Vine a ver si tu milagro todavía camina». Miguel no respondió. Su mirada firme lo decía todo. Rodolfo dio una vuelta alrededor del tractor, fingiendo admiración. «Dicen que este trasto arrancó solo en la subasta. ¿Cuánto le pagaste al cura por esa historia?». Rosa dio un paso al frente. «Váyase, señor Medina. Aquí nadie le cree». Rodolfo soltó una carcajada seca. «¿Nadie? El pueblo entero habla de ti, Miguel. Dicen que haces tratos con el cielo, o con algo peor». Miguel apretó el crucifijo en su bolsillo. «Mis tratos son con Dios, y Él no se compra con dinero». El hacendado cambió el tono de voz, ahora más frío. «Cuida tus palabras, campesino. A veces, la fe no te salva de un accidente». La camioneta se alejó levantando polvo, pero Miguel supo que aquello era una amenaza directa. Esa tarde, fue al pueblo a buscar al padre Tomás. Lo encontró limpiando el altar. «Padre, ellos no van a parar. Siento que algo peor viene». El sacerdote lo miró con seriedad. «Dios te está preparando, Miguel. Cuando el enemigo no puede destruirte, intenta asustarte. Pero recuerda, la justicia divina no tarda, solo espera el momento perfecto». De regreso al rancho, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se arremolinaron en círculos, y un viento seco empezó a soplar. Las hojas del maíz se doblaban como si algo pasara entre ellas. Miguel detuvo el tractor y miró al cielo. De pronto, una voz tronó en su mente. «El que siembra injusticia, cosechará tormenta». En ese instante, a varios kilómetros de distancia, la camioneta de Rodolfo derrapó en una curva. Los frenos no respondieron. El vehículo se estrelló contra un árbol y se volcó.
Los hombres salieron heridos, pero Rodolfo quedó atrapado. Los testigos del pueblo dirían después que un rayo cayó justo al lado del árbol, partiendo el tronco en dos. Miguel, sin saber lo ocurrido aún, cayó de rodillas frente al tractor. Señor, que tu justicia no sea venganza, sino lección. Horas después, un vecino llegó al rancho con la noticia. Don Rodolfo tuvo un accidente. Dicen que vio algo antes de morir, una sombra blanca, con una cruz en las manos. Rosa se persignó, y Miguel sintió un escalofrío recorrerle el alma. Sabía que no era casualidad. Sabía que el cielo había intervenido. Pero también sabía algo más: la batalla aún no había terminado. El pueblo entero hablaba del accidente. Algunos decían que había sido castigo de Dios, otros que Miguel tenía un pacto oscuro. En la plaza, las señoras se persignaban al verlo pasar, mientras los hombres lo observaban con una mezcla de respeto y miedo. Miguel no respondía a los rumores. Solo caminaba con la cabeza baja, rezando en silencio. Esa noche, mientras todos dormían, el sonido del viento se transformó en un murmullo suave. Miguel se levantó, tomó su linterna y salió al campo. A lo lejos, vio una figura iluminada por la luna, la mujer del vestido blanco. Estaba de pie junto al pozo, serena, como esperándolo. Miguel, dijo con voz dulce pero firme, ha comenzado el tiempo de la verdad. Ya viste la justicia de Dios, pero ahora verás su misericordia. Él se acercó con cautela. ¿Quién eres? ¿Un ángel, un espíritu? La mujer sonrió. Soy lo que tú has pedido, una respuesta. Fui enviada para recordarte que la fe no se defiende con miedo, sino con amor. Miguel bajó la mirada. He sentido rabia, he dudado, incluso he deseado que los que me humillaron sufrieran. Y por eso estoy aquí, respondió ella. Porque el milagro no fue el tractor, ni la lluvia, ni el rayo. El milagro eres tú, Miguel. Tu fe, puesta a prueba, ha hecho temblar el orgullo de los hombres. El viento sopló más fuerte, levantando el polvo. ¿Y ahora qué debo hacer?, preguntó él. Perdonar, respondió ella. El enemigo ya fue vencido. Pero mientras guardes rencor, le das un lugar en tu alma. Miguel sintió un nudo en la garganta. Y Rodolfo, ¿cómo puedo perdonar a quien intentó destruirme? La mujer lo miró con compasión. Él ya enfrenta su juicio. Tú debes enfrentar el tuyo, el del corazón. Entonces, la figura levantó el brazo y señaló el cielo. Una luz descendió suavemente, bañando el campo en un resplandor dorado. El pozo, el tractor, las plantas quemadas, todo brilló por un instante, como si la tierra misma respirara vida otra vez. Dios bendecirá tus tierras, Miguel, dijo la mujer. Pero esta historia no termina contigo. Muchos verán lo que has vivido y creerán. Tu testimonio abrirá caminos. Miguel cayó de rodillas. Volveré a verte. Ella sonrió con ternura. Cuando el corazón del hombre olvide quien le dio el sol y la lluvia, volveré. La luz se elevó lentamente hasta desaparecer entre las nubes. El silencio volvió al campo, pero el aire estaba distinto, más limpio, más vivo. Miguel se quedó mirando el cielo hasta el amanecer. En su pecho, la medalla, ahora recompuesta como si nunca se hubiera roto, brillaba con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, supo que la paz de Dios no llega cuando el enemigo cae, sino cuando el alma perdona. Pasaron los días, y el aire del rancho cambió por completo. Lo que antes olía a ceniza y miedo, ahora tenía aroma a tierra viva. Los surcos quemados por el fuego comenzaron a brotar nuevamente, verdes, fuertes, imposibles de explicar. Los vecinos se detenían en el camino solo para mirar. ¿Cómo puede ser?, murmuraban. Hace 2 semanas todo estaba perdido. Miguel trabajaba desde el amanecer hasta la noche, pero ya no con el peso del miedo, sino con una calma que venía del alma. Cada golpe de la pala, cada semilla que tocaba el suelo, lo hacía con una oración. Gracias, Señor, por devolverle vida a lo que el fuego quiso borrar. Una mañana, el padre Tomás llegó al rancho. Venía con expresión emocionada y una carta en la mano. Hijo, me escribió la diócesis. Alguien habló de ti, de lo ocurrido aquí. Dicen que vendrá un obispo a ver este lugar. Miguel se quedó sin palabras. ¿Un obispo? ¿A mi rancho? Sí. Y no solo eso. Quieren saber más de la mujer del vestido blanco. Muchos creen que fue una aparición celestial. Rosa, que escuchaba desde el porche, se llevó las manos al pecho. Miguel, tal vez el Señor te eligió para algo más grande. Él bajó la cabeza. No soy un santo, Rosa. Solo un hombre que se aferró a creer cuando todos se rieron. En los días siguientes,
El rumor se esparció por toda la región. Peregrinos comenzaron a llegar. Algunos traían velas, otros botellas con agua para bendecirlas en el pozo. Nadie sabía explicar cómo las flores crecían alrededor del tractor, ni por qué el agua del pozo ahora tenía un brillo dorado al amanecer. Una tarde, mientras Miguel recogía las primeras mazorcas de la nueva cosecha, una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi hijo estaba enfermo», le dijo. «Le di de beber del agua del pozo, y sanó». Miguel se quedó helado. «No fui yo, señora. Fue Dios». «Lo sé», respondió ella, «pero Él lo hizo a través de ti». Esa noche, el rancho se llenó de luces. Campesinos, familias enteras, niños. Todos vinieron a agradecer, a rezar, a cantar. Algunos dejaban ofrendas, otros simplemente se arrodillaban en silencio frente al tractor, como si fuera un altar. Miguel, abrumado, buscó un momento de soledad. Caminó hasta el pozo y levantó la mirada al cielo. «Señor, no entiendo por qué me elegiste a mí, pero si esto trae esperanza a los demás, úsame como quieras». El viento sopló suave, y la voz que ya conocía, la que escuchó en sus peores noches, regresó. «El humilde que siembra fe, cosecha milagros. No temas al reconocimiento, Miguel. Teme olvidar de dónde viene la luz». Lágrimas corrieron por su rostro. Y cuando regresó al patio, los niños del pueblo lo rodearon gritando: «El granjero del milagro, el hombre que habló con Dios». Miguel sonrió, pero su corazón se mantuvo sereno. Sabía que no era un héroe. Era solo un hombre, que había aprendido que la fe no se demuestra con palabras, sino con lo que uno hace cuando nadie más cree. El tiempo pasó. El rancho de Miguel se convirtió en un símbolo de fe para todo el país. No por sus tierras fértiles, ni por los milagros que se contaban, sino por la historia de un hombre sencillo que se negó a rendirse cuando la oscuridad lo rodeó. Cada año, en la fecha del antiguo incendio, cientos de personas llegaban desde lejos para orar en aquel lugar. El pozo seguía brillando con la primera luz del amanecer, y el tractor, ahora cubierto de flores secas, se había convertido en un altar improvisado. Miguel, ya con el cabello gris, seguía trabajando la tierra con sus propias manos. Rosa lo acompañaba, siempre con una sonrisa serena. Los hijos habían crecido, pero cada uno llevaba en el corazón las palabras que su padre repetía. La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar sin miedo a quedarte vacío. Una mañana de verano, Miguel despertó antes del alba. El cielo tenía el mismo color dorado que aquella noche en que vio a la mujer del vestido blanco. Se levantó despacio, tomó su sombrero y salió al campo. El viento soplaba con suavidad, y el maizal se movía como un mar verde. A lo lejos, una figura lo esperaba junto al pozo. Era ella. La misma luz, el mismo rostro sereno. «Miguel», dijo con voz suave, «tu tarea ha terminado». Él sonrió. «Ya no me necesitas aquí. Dios siempre necesita a quienes siembran amor, pero tu siembra ya dio fruto. Ahora le pertenece al pueblo». Miguel bajó la cabeza. «Solo fui un hombre con miedo, que aprendió a confiar. Y eso basta para cambiar el destino de muchos». La mujer extendió la mano. En su palma estaba la medalla, reluciente, como nueva. «Guárdala cerca de tu corazón, hasta que escuches el llamado. Después, el cielo sabrá qué hacer con ella». Miguel la tomó, y al levantar la vista, la figura ya se desvanecía entre la luz del amanecer. Regresó a la casa, besó a Rosa en la frente y salió al campo una vez más. Ese día, el sol brilló más fuerte que nunca. Cuando el pueblo llegó por la tarde, encontraron a Miguel recostado bajo el viejo árbol del maíz, con la Biblia abierta sobre el pecho y la medalla en la mano. Sonreía, como quien finalmente descansa después de haber visto el rostro de la fe. Los años siguientes, el rancho fue cuidado por sus hijos. El pozo nunca se secó, y cada peregrino que bebía de su agua sentía la misma paz que Miguel encontró. En la entrada, una placa decía: «Aquí vivió un granjero que creyó en los milagros, y Dios creyó en él». Y así, el nombre de Miguel, el granjero del milagro, quedó grabado no solo en la tierra que sembró, sino en los corazones de todos los que aprendieron que el mayor milagro es creer cuando todo parece perdido.